Sí, sí, uno, dos, tres. ¿Cómo se oye? ¿Ya lo pusiste? ¿Grabando? ¿Ya está? Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Somos Centro Bíblico Nazaret. Nos encontramos aquí una vez más, como cada sábado, trayendo estos estudios, estos mensajes que esperemos que sean de su agrado. Esperemos que aprendamos juntos el día de hoy. Y les eh, Le recordamos que somos Centro Bíblico Nazaret, que nuestros videos se transmiten a través de Facebook, Centro Bíblico Nazaret Facebook, y a través de Centro Bíblico Nazaret YouTube. Y aquí estamos los sábados y también estamos los domingos, trayendo estos mensajes, estos aprendizajes. Y pues mi nombre es Heriberto, soy el pastor de Centro Bíblico Nazaret, y dejo a mi esposa que también los salude. Buenas tardes, Dios les bendiga. Mi nombre es Noemí León. Estamos aquí y damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da para poder compartir su palabra. Y le damos la bienvenida a todos. Espero que se puedan gozar con el mensaje de hoy. Pues bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy se llama la viga en el ojo. Ese tema que encontramos en Mateo, también lo encontramos en Lucas. eh, y este tema precisamente Jesús hablando, dando unas enseñanzas en el monte de las bienaventuranzas. Está Jesús enseñando y aquí nos da esta grande enseñanza acerca de la viga en el ojo. ¿Qué es la viga en el ojo? La viga en el ojo nos dice acerca de cuando vamos a ayudar a alguna persona, cuando alguna persona nos pide una ayuda también, y también cuando estamos delante de otras personas, la Biblia nos está hablando lo que es la hipocresía. Cuando dice cuando toca este tema acerca de la viga en el ojo, en realidad se está refiriendo a lo que es la hipocresía, a que no seamos hipócritas. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir eso de no ser hipócritas? Me gustaría leer la definición de acuerdo al diccionario, y dice: la hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. Fíjense, lo voy a volver a leer. La hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que en realidad no tiene. En otras palabras, una persona que engaña. De hecho, la palabra hipócrita, eh, traducida del griego, que es la que se usa en la Biblia en Mateo, se refiere a actuar. Esta palabra está relacionada con actuación, con un actor. ¿Y qué hace un actor? Un actor está representando un papel que en sí no es, o que no siente. Está representando una situación o un momento que no es verdadero. Lo está actuando, es actuado. Y eso es precisamente lo que significa o lo que quiere decir la palabra hipocresía. De ahí viene también lo mismo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Que nuestro comportamiento no sea las personas como que pretendemos hacerles un bien o algo, y en realidad eso no es lo que estamos haciendo o lo que estamos sintiendo.
Debemos ser consistentes, que nuestros actos vayan o nuestras acciones vayan de acuerdo a como verdaderamente nosotros somos, como somos en lo interior o como nos comportamos en otros lugares, que así sea verdaderamente el comportamiento con las demás personas. ¿Algo que te gustaría agregar? Así es, nosotros estamos llamados a ser transparentes delante de Dios, a que nuestro comportamiento como cristianos tiene que ser de una manera impecable, de una manera íntegra. Y Jesús lo dijo en varias citas bíblicas. Vemos cómo Dios nos dice, por ejemplo, con la oración, cómo debemos de orar. Cuando en Mateo 6, del 5 al 6, dice que debemos que no hagamos como los hipócritas que dicen que oran en público, en voz alta, para ser oídos, para ser admirados por los demás que oran. Dice que cuando oremos debemos entrar en nuestro aposento en secreto. Dice que nuestro Padre que nos ve en secreto, que a Él tenemos que ir en oración, en secreto. La gente no tiene que saber que estamos orando, que tanto oramos o que somos personas muy espirituales o de oración. Dios todo lo sabe y Él nos dice que tenemos que ir en secreto con nuestro Padre Celestial. También habla acerca del ayuno, que la gente no tiene que enterarse de que ayunamos. Dice que muchos demudan sus rostros y lo hacen notar que son personas de mucho ayuno, oración. Sin embargo, dice que nuestro Padre que nos ve en secreto nos va a recompensar en público. No tenemos que darlo a conocer a la persona, no tiene que saber que estamos orando y ayunando. Eso es algo personal de cada cristiano. También dice en Marcos 7:6, dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Muchas veces las personas glorifican a Dios, pero a veces que sus palabras solamente son de labios, más no de corazón, pero Dios todo lo sabe. Entonces, básicamente Dios quiere que seamos personas íntegras, que seamos personas con esa conexión con el Padre, pero que esa conexión con el Padre sea íntima y se va a notar en tu vida normal, en tu cotidianidad. Se va a notar qué tan cercano estás a Dios el Padre, qué tan cercano, qué tanto oras o qué tanto ayunas. Se va a notar en qué tanto te respalda Dios en todos los aspectos de la vida. Y es como Dios quiere que seamos personas transparentes, que seamos personas genuinas y que no mostremos al mundo algo que no somos. Sí, vamos a leer este pasaje bíblico de precisamente Mateo 7, versículo 3. Y aquí es donde precisamente vemos esta situación. Dice así, Mateo capítulo 7, versículo 3. Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Aquí Jesús está haciendo una pregunta. Dice: ¿y por qué miras? ¿Por qué miras la paja del ojo que está en tu hermano? ¿Por qué estás poniendo atención a esa paja? Es lo que está diciendo Jesús. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que te motiva a ti a mirar que tu hermano tiene una paja en el ojo? ¿Es acaso que lo quieres ayudar? ¿Es acaso que quieres resolver un problema tuyo a través de él? Experimentar con él que alguna cosa que en ti todavía no puedes encontrar, querer experimentar a ver si funciona y después tú aplicarla en tu vida. ¿O cuál es el motivo? Es lo que está preguntando aquí Jesús.
Después continúa diciendo en Mateo 4, vamos a leer 4 y 5 juntos. Dice, o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En otras palabras, Jesús está diciendo, mira, antes de que quieras ayudar a tu hermano, primero asegúrate que tú no tienes ese problema, esa situación de la cual tiene. Que tú estás libre de eso para que lo puedas saber guiar. Jesús dijo que en una ocasión le dijo, ciegos, guías de ciegos. Y también dijo, ¿cómo puede un ciego guiar a otro ciego? Una persona que está batallando, si lo ponemos literal, esta situación, como una persona que está batallando con una viga en su ojo, ¿cómo puede ayudar a la otra persona a sacarle una paja? Si la otra persona tiene algo más mínimo, ¿cómo una persona que tiene el problema más grande como la viga va a poder ayudar al otro? Es lo que está diciendo aquí Jesús. Muchas veces nosotros queremos ayudar al prójimo porque tenemos que recordar que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el querer ayudar puede estar en nuestro interior, en nuestro corazón. Querer hacer el bien a las personas. Pero muchas veces, tratando de querer hacer el bien, les terminamos haciendo un mal. ¿Por qué? Por esa negligencia de no estar preparados para dar la adecuada ayuda. Y muchas veces lo que nos está impulsando a nosotros a ayudar a otra persona puede ser de que es porque nosotros es un problema que tenemos. Por ejemplo, aquí en este pasaje bíblico vemos cómo está hablando de una viga. ¿De dónde se desprende la viga? Se desprende ¿de dónde se desprende la paja? Es semejante a una viga. Pero aquí está diciendo la viga es mucho mayor que la paja. Entonces aquí es lo que dice es que el problema nuestro puede ser mucho mayor y eso es lo que nos está impulsando a nosotros a querer ayudar a la otra persona. Como cuando si nuestro problema en nuestro interior es grande, nosotros vamos a querer ayudar a la otra persona en cosas más pequeñas. Aunque sea la misma situación. Por ejemplo, si nosotros queremos ayudar a la otra persona para que se mejore económicamente, podría ser el problema que nosotros estamos mucho más mal económicamente. Eso es precisamente lo que está hablando aquí. Si la otra persona, su economía es semejante a una paja, quiere decir que el problema económico nuestro podría ser del tamaño de una viga. Entonces, por eso Jesús hace esta pregunta y dice, ¿y por qué miras? ¿Y por qué miras la paja? Es necesario que si tú estás viendo la paja de otra persona o en otras palabras, tú estás viendo problemas, tú estás viendo situaciones difíciles o algo te impulsa o defectos o algo te impulsa a ayudar a las demás personas, es porque algo hay en ti. Y ese algo solamente Dios lo puede sanar. Solamente Dios te puede limpiar de esa gran viga para poder ayudar a otros con el problema de la paja. ¿Algo que quieras agregar? Siempre como cristianos tratamos de compararnos, ¿verdad?, con otras personas. Eh, Hay personas que admiramos y queremos imitarlos, ¿verdad? Y hay personas que también que están viendo
con un, digamos, sentimiento de crítica para ver en qué error les podemos encontrar hacia los demás, para decir yo soy mejor que ese ministerio, nosotros somos mejor, este ministerio es mejor que otro, o yo soy mejor que mi hermano que está acá enseguida. Siempre tratamos de compararnos, de ver que para sentirnos mejor nosotros, como diciendo, ah, no, yo estoy bien y el que tiene el error es mi hermano. Pero tenemos que ser humildes, tenemos que, la palabra de Dios nos dice que tenemos que ver, aceptar nuestros propios errores, ver que también nosotros tenemos fallas, todos tenemos fallas de alguna de otra manera, hemos tenido fallas. Creo que no está en nosotros ver los errores de los demás, más bien ver nuestros propios errores, corregirlos y preguntarle a Dios, más que nada preguntarle a Dios si el estilo de vida que estamos llevando le está agradando, si nuestra manera de pensar le está agradando al Señor, porque creo que de repente pudiera caer un poquito de levantar ese ego o esa soberbia de decir yo estoy bien, yo soy más espiritual, o el ministerio es mejor, o nosotros sí estamos predicando la sana doctrina. ¿Cuántas veces no he escuchado, oh, yo vengo de la iglesia fulana de tal y tal, allí sí se predica la sana doctrina? Y otros dicen, no, pues yo vengo, nosotros tenemos muchos estudios y yo tengo tantos títulos y tengo muchos años en el evangelio y pues nadie me puede enseñar a mí. A veces caemos en eso de tener de tener ese orgullo de decir, no, yo sí, yo vengo de una organización donde sí se predica todo la sana doctrina y mi iglesia es perfecta, mi denominación es la mejor, es la perfecta y es la que por la que Cristo va a venir. Pero realmente, si somos honestos, todos tenemos fallas, todas las organizaciones, ¿verdad? No son perfectas, nadie es perfecto. Dijo Jesús que solamente nuestro Padre Celestial que está en los cielos es perfecto. Así que tenemos que tener esa sencillez de corazón, esa humildad de decir, a mí me falta y sinceramente estoy fallando en esto y en esto, pero es para nosotros mismos, ¿no? Para que nos corrijamos nosotros en nuestra manera de pensar y cómo vemos al mundo, no verlo con un espíritu de crítica, porque entonces allí estamos ofendiendo al Señor. Y al contrario, hermanos, debemos de ver que nuestro hermano pudiera ser más superior a nosotros, que puede ser mucho mayor y siempre tratar con humildad. Ser humilde es tratar al otro como mayor a nuestro hermano, a nuestro prójimo, verlo como superior a nosotros. Sí, en la Biblia nos encontramos muchas situaciones, muchos casos de precisamente cuando se trata este tema de la hipocresía. Uno de ellos podemos ver eh, un sacerdote con unos grandes flecos, un traje elegante, orando en el templo. Y ahí mismo a un lado, orando, dice la palabra, un publicano. Una persona que no conocía mucho de Dios, que no tenía tanto conocimiento de Dios, pero a su manera estaba buscando de Dios. Y esta persona dice que alzaba los brazos como diciendo, véanme, estoy elegante, soy un sacerdote. Y a la par la otra persona no se atrevía ni siquiera a levantar su rostro. Y entonces este sacerdote volvía a alzar la voz y decía, Señor, tú sabes que yo no soy como esta persona que está aquí a mi lado. Yo no soy un pecador como él. Yo sí conozco de la ley. Yo sí conozco de quién eres tú como Dios. Yo soy un verdadero siervo, alguien que trabaja para la obra de Dios. Yo sí oro. Yo sí cumplo con los labores.
del templo y con lo que pide Dios, no como esta persona que está aquí a un lado. Y Jesús, hablándole precisamente a un grupo de personas, les dice, ¿quién crees de estos dos que regresó a su casa justificado? O sea que Dios le otorgó el perdón. Y todos ellos coincidieron en decir, el publicano. Porque ante Dios no nos podemos parar y decir que somos perfectos, que no tenemos de qué avergonzarnos, que somos verdaderos, que guardamos la palabra de Dios, que guardamos sus mandamientos. No podemos pararnos delante de Él y decirlo a voces, porque Él nos conoce perfectamente. Y dice la Biblia que a los orgullosos, pero también a los hipócritas, Dios los resiste. Por eso también la palabra dice hipócritas. Les dice hipócritas, apartados de mí. Entonces, la persona humilde, la persona que reconoce realmente que le ha fallado a Dios, que reconoce que es una persona débil, que dice no tengo ni siquiera la decencia o el valor de estarme parando delante de ti, o tengo vergüenza de estar delante de Dios, pero está de verdad de corazón arrepentido, dice que esa persona es justificada. Otros casos que vemos, por ejemplo, vemos a Pablo resistiendo o reprendiendo, en este caso a Pedro. ¿Por qué razón? La Biblia nos dice que Pablo estaba en el grupo aunque él se juntaba en sinagogas, donde eran sinagogas de judíos, de personas de Israel, pero también había gentiles que estaban creyendo en ese tiempo y asistían a las sinagogas para aprender acerca de esto nuevo que ellos no conocían, de esta nueva doctrina, de este nuevo conocimiento de Dios a la tierra. Y entonces Pedro fue a visitarlos para dar testimonio de que a los demás a la iglesia de Jerusalén, de que de verdad se estaban convirtiendo los gentiles, de que de verdad los gentiles estaban creyendo al evangelio que se estaba proclamando en ese momento. Y como Pablo no ponía ataduras, Pablo decía, mira, si así Dios te ha traído hacia aquí, si te ha traído así como eres, en la forma de vestirte y todo eso, así Dios te está aceptando. Acércate a Dios, ven al templo, ven a la sinagoga, ven y aprende lo que es la doctrina de Dios y las iglesias que en aquel tiempo se levantaban, que mayormente eran casas, hasta que había un poco de dinero para tener algún lugar donde levantar una iglesia. Pero entonces Pedro miraba y comía con ellos y miraba las costumbres y miraba que Dios los había aceptado así y estaban en un proceso de limpiar, estaban en un proceso de crecimiento espiritual y así los tomaba Pablo. Pero ¿qué sucede? Pedro llega, convive con ellos, come con ellos, celebra fiestas con ellos y resulta que viene él se regresa otra vez a Jerusalén y les explica, les dice a los de la iglesia de Jerusalén, mira las maravillas que está haciendo Dios allá, sanidades, hay muchos gentiles que se están convirtiendo, están adoptando esta nueva doctrina del conocimiento de Dios que no tenían ellos. Y resulta que después vienen ellos para hablar con ellos, los demás discípulos, y al llegar los demás discípulos, ¿qué es lo que hace Pedro? Empieza a comportarse de una forma diferente ya que la que se comportaba cuando estaba solamente con Pablo. Delante de los demás de la otra iglesia de Jerusalén, de los demás discípulos, él empieza a comportarse como si tuviera más santidad, como si fuera escogido, como si fuera diferente, como que ahora ya no es igual que los gentiles, ahora él es diferente, ahora
él está en un nivel más mayor que ellos, y Pablo no aguanta eso y los reprende. Y le dice, mira, tú que eres judío, estás viviendo como los gentiles. No estás cumpliendo las mismas leyes que los judíos. ¿Y por qué ahora que estás junto con los demás discípulos te comportas de esta manera? Como si tú fueras diferente, como si tú cumplieras todo. Entonces vemos aquí Pablo prácticamente le está diciendo que estaba actuando Pedro de una forma hipócrita. Y como esto hay muchos más eh, ¿cómo se llama? Ejemplos en la Biblia, pero voy a darle lugar a mi esposa para que hable un poco más. Siempre cuando vemos en las redes sociales, ¿verdad? Que hay muchas prédicas de la palabra de Dios, muchos comentarios de cristianos, ¿verdad? Que pues opinan sobre ciertos temas, y podemos ver, ¿verdad? Que de repente puede haber personas que tienen más conocimiento que otros, pero a veces tratan con arrogancia a quien no tiene suficiente conocimiento, y a veces y quizás sean personas muy preparadas que vienen de un buen instituto bíblico, quizás sean personas con muchos años en el evangelio y que tienen mucho conocimiento, pero a veces nuestro corazón se endurece cuando ya nos sentimos suficientemente preparados y con buen conocimiento y pensamos que Dios no nos puede hablar ya a través de, y mucho menos, por ejemplo, de un niño, cuando Dios puede usar hasta un niño para hablarnos. Eh, Creo que en el pueblo de Dios falta mucho la sencillez, falta mucho lo que es eh, el tener un corazón dispuesto a escuchar, porque Dios puede hablar a través de muchas personas, pues Dios puede usar a muchas personas para hablarnos a nosotros y para ver nuestros errores, en qué estamos fallando. Nunca podemos decir, oh, mi conocimiento ya llegó al tope, ya nadie me puede enseñar, ¿no? Tenemos que tener esa humildad, hermanos, de decir, sí, a mí me falta mucho, y de verdad que nunca terminamos de aprender. En la palabra de Dios hay tanto conocimiento y tan profundo, el conocimiento, que a veces uno se siente muy pequeñito en conocimiento. Entre más va uno aprendiendo, más pequeñito se siente. ¿Por qué? Porque hay muchísima sabiduría en la palabra de Dios, hay mucha revelación. Entonces, siempre admiremos a quien tiene esa revelación, a quien tiene el Espíritu de Dios, al que puede enseñar mejor. Siempre admiremos, escuchemos a las personas. No cerremos nuestro corazón a que nadie nos pueda enseñar ya, porque nosotros ya nos graduamos de un seminario bíblico o porque ya tenemos muchos años en un pastorado, pero tengamos esa humildad de decir, yo todavía estoy para aprender y aquí estoy como un discípulo más. De hecho, todos somos discípulos de Jesús, todos somos sus discípulos, somos aprendices, y estamos de en un proceso de transformación aún, porque no hemos llegado a la estatura perfecta, como dice la palabra de Dios, como dijo Pablo, y yo no pretendo haberlo alcanzado, pero eso hago, prosigo a la meta, eh, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, porque ni aún Pablo se sentía que ya había alcanzado la salvación o la meta, pero así estamos nosotros aún, seguimos aquí y seguimos nuestra meta y seguimos avanzando, pero no pretendamos, no seamos como soberbios en decir que nosotros ya nadie nos puede enseñar, porque tenemos que tener un espíritu enseñable, un espíritu dócil, un espíritu sencillo, humilde, sobre todo, y que Dios nos libre de tener esa falsa humildad también, pero que Dios nos ayude para tener ese corazón dispuesto a escuchar también la voz de Dios a través de otros hermanos.
que quizá Dios los está usando de una manera más mayor. Sí, quiero leer más versículos. Vamos a ver aquí un caso de Jesús. Este, vamos a ver, sería algo como un caso que yo lo vería como un caso de no hipocresía, que, pero tiene que ver mucho con un dicho, un refrán que que se dice mucho, ¿verdad? Lo voy a leer, está en Lucas capítulo 4, vamos a leer versículo 23, vamos a leer 22, 23 y 24, pero lo vamos a leer no en ese orden. Vamos a leer primero 4:23 y luego 4:22 y luego 4:24. Empezamos con 4:23 de Lucas. Dice así: Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaún, haz también aquí en tu tierra. ¿Quién no conoce ese refrán de médico, cúrate a ti mismo? O quién no conoce este refrán que es muy parecido, que dicen luz de la calle, oscuridad de la casa. Cuando dicen muchas cosas, muchas personas pueden hacer algo para otras personas, pero no hacen algo para sí mismo. Este versículo, este refrán yo lo he escuchado mucho, ¿verdad? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Eso pareciera ser hipocresía. Y ellos le dicen, Jesús les dice: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaún, haz también aquí en tu tierra. Jesús, ¿qué es lo que acaba de pasar? Jesús estaba en Nazaret, dice que entró a la sinagoga como cada día de reposo, se le dio a leer el libro del profeta Isaías, se conocía la fama de Jesús por todos lados, sabían que no estaba ahí cualquier persona visitante, no estaba ahí, estaba una persona que había crecido ahí, que lo habían visto desde niño, lo habían visto crecer, y ahora se había levantado con una gran fama como un maestro. Entonces él estaba visitando ahí y se le da el libro, se le da el honor de que pase y dé una enseñanza. Él abre el libro del profeta Isaías precisamente en el capítulo 61, perdón, y lee los versículos de: el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos, para dar sanidad a abrir los ojos a los ciegos, dar sanidad a los cojos. Y entonces él cierra el libro y dice: esta palabra se cumple hoy delante de sus ojos. ¿Qué sucedió en ese momento? Dice que todos se admiraron, porque él está hablando una palabra profética de Isaías, y ellos conocían la fama de Jesús, de las sanidades y todo. Y cuando ellos se sentaron y se sentó él, perdón, después de leer, se le quedaron todos viendo, se admiraron y empezaron digamos, a aplaudir, empezaron a halagarlo. Jesús sabe que en ese momento, ellos están esperando quizás algo. Quizás están esperando lo que has hecho en Cafarnaún, en Tiro, en Sidón, en Jerusalén, porque venía de Jerusalén. Dice que se difundió la fama de Jerusalén, todas las cosas que hizo allá. Y por eso él le dice esto. Me dirán este refrán, ¿verdad? Médico, cúrate a ti mismo. Lo que hiciste, o de tantas cosas que hemos oído que has hecho en Cafarnaún, haz también aquí en tu tierra. Y luego vamos a leer un versículo antes, que es el 4:22. Dice: y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían:
¿no es este el hijo de José? Ahí está la situación de que ellos se maravillaron la forma de hablar, la profecía que él dijo hoy se cumple delante de ustedes, pero ellos están diciendo, ¿no es este el hijo de José? Ya están dudando, están diciendo, nosotros lo conocemos, conocemos a sus hermanos y sus hermanas también. ¿No están ellas con nosotros? O sea, ¿no vienen también ellas a la sinagoga aquí? Esta era la razón que Jesús les dice eso. Muchos dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm, halas también aquí. Ya estaban dudando de quién era Jesús. Y luego en el 4:24 dice, y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ellos lo tenían como profeta, pero Jesús sabía que todos los profetas que habían llegado a su propio lugar, o los habían apedreado, los habían matado, los habían encarcelado, porque no creían al profeta, porque ellos lo vieron crecer, lo vieron ahí. Pero en Cafarnaúm no lo vieron. De repente él llega ahí y empieza a predicar, al igual que en Jerusalén, empieza a predicar y empieza a hacer sanidades y la gente se maravilla. Es este el Mesías. Es este el que esperamos, el Mesías. Sin embargo, estos no podían decir es este el Mesías, porque dicen, ¿quién no es este el hijo de José? ¿Y por qué viene este capítulo o esta parte de la Biblia? ¿Por qué viene en este estudio de la hipocresía? Porque pudiera presentarse como en este caso que ellos decían, bueno, lo que has hecho en otro, hazlo también aquí. Médico, cúrate a ti mismo. Pareciera parecer que es hipocresía, pero no lo es. Jesús probó en muchas situaciones y de muchas maneras que él era transparente, que él no era hipócrita, que él lo que decía, hablaba, lo que hablaba, él hacía. Y él dijo, mi yugo es ligero y mi carga es ligera. O mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Jesús no andaba cargando ni con malos sentimientos, ni con me hicieron, o en la niñez padecí de esto, en la niñez me hicieron esto. Y él vivió como una persona normal, igual que nosotros. ¿Cuántas cosas no pudo haber pasado? ¿Cuántos niños no le pudieron haber pegado? O de muchacho, ¿cuántas cosas no le pudieron haber pasado? Sin embargo, él no guardó ningún resentimiento con los demás. Por eso él estaba capacitado para dar enseñanza, estaba confiar en sus palabras, confiar en que Él es nuestro ayudador, en que Él nos dice qué cosa hacer. Así Él dijo que nos mandaba a nosotros así como Él fue enviado. La palabra que yo hablo, dijo, es palabra que mi Padre me da. Y así también Él mismo dice que Él iba a estar con nosotros de la misma manera, enviados de la misma manera. Entonces la palabra que Jesús nos da es la palabra que hablamos. Por eso cuando uno como pastor da un consejo, o cuando uno como pastor trata de ayudar a una persona, trata de sacar la viga, la paja del ojo del hermano o de otra persona, que aunque no sea cristiano, lo está haciendo verdaderamente con el corazón, lo está haciendo verdaderamente con la guianza de Jesús, no buscando lo nuestro propio, sino con la guianza de Jesús de que Él nos ha limpiado, nos ha pasado por un proceso. Yo creo que si usted se pone a platicar con cualquier pastor de las cosas que ha pasado para tener la limpieza de su corazón y de su mente,
para llegar a donde está. Se va a sorprender de las historias. No hay pastor que no haya pasado por un proceso. Y ese proceso es de limpieza. Ese proceso es de cierta manera morir uno a sí mismo, como dice Pablo, para que Cristo nazca en nosotros. Para que, como dijo Juan el Bautista, cada día muero más yo y vive más Cristo en mí. O como dice Pablo, lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en el Hijo de Dios, que se entregó y murió por mí. Entonces, cuando uno como pastor, uno como guiador, da un consejo, no da un consejo basado en solamente desearle lo mejor a la otra persona, sino da un consejo con el temor de Dios, orando a Dios y pidiendo a Dios que nos revele, o pidiendo a Dios que nos guíe cómo ayudar. Y si no podemos, si no hay una manera así instantánea, o en ese momento no viene a nosotros un pensamiento o algo de cómo ayudarlo, de perdido vamos a orar por esa persona para que Dios abra el conocimiento, Dios revele lo que Él quiere. Que yo sé que siempre va a ser, el resultado siempre va a ser: acércate a Dios, acércate. De Dios, su yugo es fácil y su carga ligera. Él es el más apropiado, el más adepto para ayudarnos, y Él jamás va a tener una viga en el ojo. Así es que puede sacar todas las pajas del ojo de cualquiera de nosotros, porque Él está preparado. Tenemos a Jesús, al Mesías, que murió y se entregó por nuestros pecados, y Él es digno de recibir la gloria y la alabanza, y Él es capaz de sanarnos, así como lo hizo en aquel tiempo. Como en aquel tiempo quitó tantas vigas, quitó tantas pajas de los ojos, abrió ojos completamente, eso quiere decir limpieza, sanó leprosos, echó fuera enfermedades, y lo sigue haciendo aún en este tiempo. Solo tiene que acercarse usted a Él, y entonces se va a dar cuenta que la verdadera ayuda viene de Dios, no del hombre. Y no sé si quieres agregar algo. Sí, bueno, yo recuerdo una frase que decía una persona antes, que le decía, ¿para qué me invita a la iglesia? Para ser como usted, yo no quiero ser como usted. Y yo me quedaba pensando, ¿por qué que decía en qué la persona está fallando para que la otra persona diga eso? Pero recordemos que nuestras actitudes, nuestra manera de conducirnos con la sociedad, con las personas, tiene que ser de una manera íntegra. Las personas de afuera tienen que ver nosotros personas confiables, personas transparentes, personas que hablen la verdad sin hipocresía. Se usa mucho esa palabra. Es una palabra muy dura, pero realmente tenemos que de veras tomar en serio nosotros como cristianos, ¿verdad? Y decir cómo estoy delante, cómo me miran los demás, y cómo, qué estoy proyectando. Estoy glorificando el nombre de nuestro Señor en nuestra vida. Estoy glorificando el nombre de Jehová en mi vida, o hay algo en lo cual me tenga que corregir. Por supuesto, Dios nos hace pasar por procesos más duros, más difíciles a los que estamos al frente, porque tenemos que ser personas. Si a ellos, si a los cristianos se nos exige algo, a los que están enseñando se nos exige mucho más. O sea, tenemos que ser personas con integridad, y sin duda alguna que si vamos a dar un consejo lo demos alineado con la palabra de Dios. Tenemos que basarnos, nuestros consejos tienen que estar basados en lo que dice la palabra de Dios, en lo que dicen los mandamientos, recordar siempre las palabras de Jesús, y estar alineado el consejo con lo que dice la palabra de Dios, porque no hay mejor consejo que la Biblia para el diario vivir.
y nosotros como ministros, como pastores, tenemos que estar dando esas enseñanzas y esos consejos y pedirle a Dios sabiduría sobre todo, y también con nuestro ejemplo, que los demás vean a las personas, un ejemplo a seguir, que vean que, que tenemos genuino amor por los demás. Hay personas que ayudan, hay personas que dan, pero se sienten como obligadas a que lo tienen que hacer porque están en cierta iglesia o porque son cristianos, pero no nos debemos sentir así. Tenemos que hacerlo por amor, porque realmente nos interesan las personas, porque realmente lo queremos hacer, queremos glorificar el nombre de Dios, no para que diga la persona que está enseguida, oh, este hermano sí ayuda, este hermano sí da, no para que los demás digan o piensen, sino que es para que el nombre de Dios sea glorificado en nosotros, para que realmente si hay amor en su corazón, la gente lo va a notar, la gente va a sentir ese amor de Dios con nuestras actitudes. Sí, bueno, ya voy a leer ya por último estos versículos que se encuentran en Mateo capítulo 23. Muy palabras muy duras, como decía mi esposa, así también. Jesús se dirige a los fariseos, pero antes de leer estos versículos quiero que entiendan que no se está refiriendo Jesús cuando usted escucha o cuando usted lee, como en este caso en Mateo 23, que le dice fariseos hipócritas. No se está refiriendo a todo el judaísmo, a todos los judíos. No se está refiriendo a todos los sacerdotes. Para entender estos versículos, y le digo para que no lo tome muy a la ligera, porque por eso hay mucha confusión. Para poder entender estos versículos, usted tiene que entender cómo estaba en la época de Jesús el judaísmo. Y el judaísmo al tiempo de Jesús, o judaísmo que le llaman del segundo templo, era un judaísmo completamente diferente al primer templo. Los que estaban a cargo del Sanedrín, del templo de Dios, los que estaban como sumos sacerdotes, eran personas que habían comprado el puesto, que estaban ejerciendo la ley de Moisés sin ni siquiera conocerla. Y entonces estaban ellos cambiando los mandatos, las regulaciones o las reglas dadas en el Antiguo Testamento. Estaban haciendo lo contrario. Crearon sus propios mandamientos. Hay iglesias que han creado sus propios mandamientos. Si Dios puso mandamientos y los corroboró de tres veces en la Biblia, 3 veces corroborado sus mandamientos, ¿cómo es posible que el hombre venga y cambie los mandamientos? Ese es un anatema, como dice la palabra de Dios. Es algo abominable a Dios. Y entonces, para poder entender cuando les dice hipócritas a ellos, tenemos que entender por qué se los dice, qué estaban haciendo ellos. Y si no entendemos eso, vamos a malinterpretar la Biblia y vamos a pensar, se va a crear un antisemitismo o un antijudaísmo. Muchas personas o escuchan la palabra judaizantes o judaísmo y se aterran, especialmente en el mundo cristiano. Y se lo digo de verdad, de corazón. Cuando el judaísmo, el verdadero judaísmo, no el adoptado, no el del segundo templo, sino el verdadero judaísmo, era lo que Jesús predicaba. Y lo podemos ver a través de muchos versículos. Por eso Jesús dijo, no penséis que he venido a cambiar la ley ni los profetas. No he venido a cambiar, sino a cumplir. Y la palabra cumplir es la palabra enseñar lo verdadero. Así es. A eso se está refiriendo Jesús. Entonces, con esto en mente, y si quiere aprender más, somos Centro Bíblico Nazaret, estamos los domingos y estamos los sábados. Tenemos muchos videos en YouTube y en Facebook
donde usted va a aprender acerca de más. No estamos enseñando directamente el judaísmo, pero estamos enseñando las verdaderas raíces del cristianismo, las verdaderas raíces de dónde procede, como dijo Pablo a la carta a los romanos, ¿verdad? Nosotros no somos la raíz, nosotros somos los injertados en el real olivo. Y el verdadero real olivo tiene una savia que es de donde, que está agarrando la raíz, y es donde nosotros nos alimentamos. Tenemos que entender eso, que no somos una iglesia nueva nacida, sino somos la iglesia enderezada de lo que Jesús venía a traer y lo que Jesús estaba enseñando. Ya con esto en mente voy a leer Mateo capítulo 23, versículo 25 y 26. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. ¿Okay? Escribas y fariseos hipócritas. Nuevamente le explico, tiene que entender quiénes eran los escribas y fariseos de aquel tiempo para que usted pueda comprender por qué Jesús les estaba diciendo eso. Aquí va a entender un poquito algo con lo que vamos a leer. Dice: hipócritas, ¿por qué limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás lleno de robo, de injusticias? Una de las principales cosas que tenía que enseñar los escribas y los fariseos era precisamente los mandamientos originales de Dios, que uno de esos está que no robarás. Uno de los mandamientos es que no puedes robar, no puedes tomar lo que no te pertenece. Y Jesús le está diciendo: estás lleno de robo y de injusticia. La palabra injusticia es hacer lo contrario de lo que dice la ley de Dios. Eso es hacer injusticia. Hacer lo justo, ser justo, como dice la Biblia, que eran José, María, como era Zacarías y esta Elizabeth, como eran ellos, dice que eran justos. Cuando leemos justos, quiere decir que están siguiendo de perdido la base de los mandamientos de Dios. La base, que son los 10 mandamientos: honrar a Dios, guardar los días que Dios dice que se guarden, honrar a padre y madre, no matar, no robar, no mentir, no desear lo que no le pertenece a uno. Y cumpliendo esos mandamientos básicos que Dios nos dio desde antiguamente y que Jesús vino a rectificar. Lo podemos ver en el Nuevo Testamento como lo menciona, Jesús lo menciona, aunque no lo menciona en el orden como están allá 10, pero los menciona durante los evangelios. Y él aparte dice: no penses que he venido a cambiar. Entonces, volviendo otra vez, dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Está diciendo que tienen una apariencia solamente. Tienen una apariencia, una vestidura. Aparenta ser delante de los hombres personas santas, personas guardadas para Dios, personas cumpliendo la voluntad de Dios, pero no lo están haciendo. Están siendo injustos. Dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera seas limpio. Y cuando leo estos versículos, créame que los leo con el mayor respeto, porque muchas personas dicen: ahí está, eran unos ciegos, eran unos hipócritas, Jesús se los dijo. Pero usted tiene que entender que la justicia de Dios, usted no puede decir eso si usted no está limpio primero. Porque sería que usted está viendo la paja del ojo de su hermano y usted tiene una viga. Les voy a comentar un relato rapidito. Está Jesús en el templo. Él iba al templo a orar
como la costumbre que era. Y está Jesús escribiendo en tierra y le traen a una mujer ya prácticamente juzgada, ya la habían juzgado. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos que la habían juzgado? Porque ellos ya traían la piedra en la mano. Ellos ya la habían sentenciado a ser apedreada. Pero deciden llevársela a Jesús y le dice, mira, Moisés en su ley nos dice que la apedreemos. Y se podría interpretar mal diciendo Moisés dice eso, pero Jesús dice otra cosa diferente. Pero no. Porque ellos ya habían juzgado sin poder, sin tener la capacidad para juzgar. Se la llevan a Jesús y le dice, Moisés nos dice su ley que la apedreemos porque la pescamos en el acto preciso de adulterio. Pero Moisés dice eso, pero ¿tú qué dices? Y mucha gente interpreta mal ahí pensando que Jesús y Moisés son dos cosas diferentes. Y no. Jesús es el Moisés prácticamente de esa era. O viéndolo de otra manera, Moisés dijo una profecía. Dijo, Dios levantará profeta igual que yo. A él escucharéis. Entonces, ya la habían sentenciado, pero ¿qué sucede? Y la habían sentenciado porque traían las piedras en la mano para apedrearla. Jesús, viendo los corazones de ellos y viendo realmente la impiedad que ellos tenían, no tenían la capacidad para juzgar, siendo personas impiadosas, porque se les había olvidado misericordia quiero. Lo principal que Dios pide es misericordia. Antes de juzgar hay que tener misericordia primero. Y Él les dice, Jesús le dice, mira, si usted lo quiere ver el tema de la paja en el ojo, diciendo, mira, el que no tenga viga en su ojo, avienta la primera piedra. En otras palabras le dice, el que no tiene pecado, esté libre de pecado, que sea el primero en elaborar el juicio o la sentencia, el primero en aventar la piedra contra ella. Y dice que ellos, acusados por su propia conciencia, se fueron alejando, tirando la piedra al piso. ¿Qué es lo que vemos aquí, verdad? Lo que vemos es que si queremos buscar paja en el ojo de nuestro hermano, nosotros vamos a tener una viga. Y por tanto, Dios nos dice que primero seamos limpios, pero no seamos limpios de apariencia. Porque eso de hipócritas, lo está diciendo, aunque lo dijo a los fariseos y los escribas, pero eso es para todos nosotros. Recordemos que toda la Biblia es útil para enseñar y redarguir. Entonces, eso va dedicado para todos nosotros. A todos nosotros, si nosotros estamos tratando de hacer lo mismo, de mostrarnos como lo que no somos, de tener una apariencia de piedad, pero carecemos de ella o de la eficacia de ella, estamos siendo hipócritas. Y este versículo sería para todos nosotros. Primero limpia lo de adentro de ti. No solamente lo de afuera. No pongas cara de san no sé qué. No solamente tengas una apariencia, una vestidura de santo, sino de verdad, límpiate por dentro. Sé una persona limpia de tu corazón. Quita de tu corazón todo mal pensamiento. Quita de tu corazón toda impiedad, todo resentimiento. Si la persona padece de una muy baja autoestima, quita esa baja autoestima de ti. Si tiene una persona es codependiente o tiene una gran codependencia, muchas veces la codependencia hace que quieramos ayudar a las personas, pero en realidad no es porque tenemos el amor ni la limpieza de nosotros o ser libres de esos problemas para poder ayudar, sino la codependencia es ocultar mi problema que tengo, ocultar de lo que a mí me pasa para enfocarme en ayudar a los demás, queriendo así de esa manera
olvidarme un poquito de mis problemas. Pero ¿qué sucede? Vamos a enseñar mal, vamos a aconsejar mal, vamos a meter a la persona en problemas y después regresamos y los problemas que nosotros tenemos se van a hacer todavía más grandes. Es bueno ayudar a las demás, es bueno dar la mano a otro, pero hay muchas maneras de dar la mano sin necesidad de darle un mal consejo. Y digo un mal consejo porque a veces no estamos preparados para aconsejar. Pero la otra persona, hay personas que se toman todo lo que les dicen muy en serio. Cualquier consejo lo toman en su vida como verdadero, como real, creen en la otra persona. Así es que, ya nomás para redondear, tenemos que ser limpios nosotros, quitar la paja de nuestro ojo o la viga de nuestro ojo, quiere decir nosotros primero pasaron por un proceso de limpieza que solamente Dios nos da. A través de su palabra, la palabra es uno de los mejores jabones que usa para limpiarnos. La palabra es el mejor extractor de paja en el ojo que existe. Mientras más nos vamos llenando de la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que vamos teniendo una transformación sincera. Y vamos a ser sinceros para decir, mira, eso que me preguntas o ese consejo que me pides, no lo sé. No sé qué aconsejarte, pero una cosa sí sé. Vamos a orar juntos para que Dios nos dé la respuesta. Vamos a orar juntos para que Dios encuentre o nos dé la solución que estás pidiendo. ¿Algo que quieras agregar? A veces idealizamos a las personas también, cuando tenemos un líder espiritual en la iglesia o pastores que admiramos y idealizamos las personas. A veces tomamos una imagen de la persona de lo que no es en realidad, porque no la conocemos a profundidad. Y cuando empezamos a conocer a las personas y que nos damos cuenta de que también tienen fallas y errores y nos decepcionamos profundamente de ellos, y hay personas cristianas que hasta dejan de asistir a la iglesia o dejan las cosas de Dios por esta persona que les decepcionó. Y eso ha pasado mucho y es tristemente ver que muchos se han alejado de Dios por causa de las personas. Y nosotros como cristianos les pedimos una disculpa a todos aquellos que por alguna causa se alejaron de Dios. Dios no tenía la culpa, sin embargo, por causa del mal testimonio o del mal ejemplo de estas personas, de que quizá la tuvieron muy en alto o idealizaron, la tuvieron un concepto muy elevado a esta persona y la idealizaron de tal manera que cuando vieron el error se decepcionaron y pensaron que todo era una mentira o toda una farsa. Y a veces he escuchado personas que dicen, no, esto es una falsedad, es una mentira. No, déjame decirte que las personas cometemos errores, que nadie debe juzgar. Dice ahí en una parte de la escritura que el que se crea firme, mire que no caiga. De alguna o de otra manera todos estamos expuestos o estamos en peligro de resbalar o de tropezar o de tener errores. No tenemos que juzgar a los otros porque tu hermano cayó en pecado. Si tu hermano cayó en pecado, ora por él, dale la mano, ten compasión de tu hermano. Primero ora para que Dios te dé la sabiduría de cómo le debes de hablar, cómo te debes de acercar a él con el fin únicamente de levantarlo, darle la mano. Nosotros somos soldados de Jesús. Si un soldado cae en batalla, el otro soldado tiene que levantarlo y cargarlo, aunque no pueda caminar, lo tiene que cargar y llevarlo fuera de peligro. De esa manera nosotros también como cristianos somos soldados de Jesús, y si alguien cae en las garras del enemigo, pues tenemos que sacarlo, no darle el tiro de gracia, no decirle, no, pues sabes que ya vete, tú ya no perteneces a nuestro grupo, o juzgarlo, señalarlo, criticarlo, burlarnos inclusive de él. No, al contrario, decir, es mi hermano en Cristo,
voy a hacer todo lo posible para que él vuelva a tener la fe, para que él regrese al redil, a buscar de Dios. No lo podemos dejar caído, tenemos que tener esa compasión, esa misericordia. No permitas en tu corazón, no permitas que por alguna cosa, algún error que tuviste de alguien, de siempre con él, sí, eso, hay personas que admiran a otros y que son buenos líderes y que tienen sabiduría, que pueden guiar a las ovejas, que bueno, gloria a Dios por ellos, pero pensemos en que Dios es nuestro pastor, Jehová es nuestro pastor, por lo tanto nada nos va a faltar. Confiemos, confiemos firmemente en Jehová, en Dios nuestro Salvador, que Él es el que nos va a guiar. Sí es cierto que Él pone a personas para que te puedan orientar, para que te puedan guiar, enseñar, pero no pongamos la mirada en el hombre, en el ser humano, porque Jesús dijo, maldito el ser humano que confía en otro ser humano, pero que también su corazón se aparta de Dios. Si otra persona hace que tu corazón se aparta de Dios, Dios desafortunadamente Dios lo llama de esa manera, pero no provoquemos que esa persona se aparte de Dios por nuestra actitud. Que Dios nos perdone, si Dios nos libre y que nos ayude para nunca, nunca hacer de tropiezo a nadie ni decepcionar a nadie, sino al contrario, que podamos ser como cristianos siempre ser luz y tener ese amor de hermanos, esa compasión de siempre estar ahí para ayudar espiritualmente, para levantarlo, para hacer que esta persona siga buscando de Dios. Pues bueno, a orar. Me gustaría que oráramos juntos. Em, Hay un pasaje de la Biblia donde el pueblo de Israel está combatiendo con otro pueblo y se cansó el pueblo. Llegó el momento en que el pueblo estaba empezando a perder la batalla, y entonces Moisés levantaba las manos, y dice que cuando levantaba las manos el pueblo empezaba a dominar, a ir ganando la pelea. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba las manos, el pueblo empezaba a perder. Y ¿qué significa este pasaje? ¿Qué significa levantar las manos y bajar las manos? Levantar las manos significa prácticamente decir, es solo Dios, no somos nosotros. Es rendirnos ante Dios. Rendirnos. ¿Qué sucede cuando una persona, un delincuente, a uno lo asalta o le saca un arma? La otra persona en indefensa alza las manos como una señal de decir, ten compasión, no me dispares. Cuando alzamos las manos hacia Dios, estamos nosotros diciéndole a Dios, yo ya no puedo. Es tú, solamente es a través de ti que podemos lograr eso, que podemos hacer. No tengo otra ayuda más que tú, le estamos diciendo. Es cuando como ser humano nos estamos rindiendo, diciéndole, solamente tú puedes hacerlo, yo no puedo. Así es que eh, no le estoy pidiendo que alce las manos. Si las quiere alzar, álcelas, pero lo que le estoy pidiendo es que simplemente se rinda a Dios, de que simplemente entienda de que ya como humano, si usted se ha identificado con algunos de los problemas que hemos hablado hoy durante este estudio, codependencia, baja autoestima, muchas de estas cosas, es momento de rendirnos ante Dios y decir, yo no puedo. Si usted siente que quiere estar ayudando gente, pero no sabe cómo, o no sabe por qué lo está haciendo, no sabe, si usted dice, yo tengo muchos problemas en mi vida, pero ¿por qué estoy queriendo ayudar a otras personas? Es momento de rendirse ante Dios, para que Dios primero trate con usted, la lleve o lo lleve a través de un proceso de limpieza, y una vez que Dios lo limpie a usted o la limpie,
entonces sí va a poder ayudar a otros. Así como dijo, ¿verdad? Limpiarlo de adentro. Ya no lo va a poder solucionar como ser humano. Es momento de rendirse a Dios. Vamos a orar. Padre bendito, glorioso Dios, te damos la gloria y la honra, Señor. Te entregamos este momento de adoración, Señor, este momento de rendición ante ti, Señor, de que somos seres humanos y como seres humanos, Señor, tenemos muchas deficiencias, pero que sabemos que tu palabra dice que en ti, Señor, soy fuerte. Tu palabra dice que todo en ti lo puedo, todo en ti. Por eso, Señor, nos rendimos ante ti, Señor, porque sabemos que todo lo podemos en ti, Señor, que tú nos fortaleces. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Salvador. Tú eres, Señor, el creador del cielo, la tierra, del mundo, el que me creaste a mí, Señor. El que tienes el diseño completo mío, Señor, y el que sabes cómo arreglarme. El que sabes cuáles son mis fallas y las puedes componer. Me rindo ante ti, Señor. Me rindo ante ti, Señor, y te pido que me ayudes. Te pido que me ayudes con esa situación, con este problema, con estos tropiezos en mi vida. Te pido que me ayudes con esta situación económica, cualquiera que sea la situación o el motivo por lo que usted se está acercando a Dios, o simplemente porque usted quiere sentir el cariño, el amor de un Padre amoroso que es nuestro Dios, y usted quiere llegar algún día a ese reino eterno que nos espera. Gracias, Dios. Gracias porque sabemos, Señor, que tu palabra es verdadera y fiel y dice que si nosotros nos humillamos ante ti, Señor, seremos exaltados. Que si nosotros venimos ante ti con oración, Señor, toda oración va a ser contestada, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, bendito Padre, amoroso Dios, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Gracias, Dios. Amén. Y pues bueno, esto ha sido todo. Los esperamos el próximo sábado con nuevo estudio. Y recuerde, mañana los domingos tenemos nuestro servicio regular, nuestras enseñanzas, que son un poquito diferentes de las que tenemos los sábados. Los sábados son más del diario vivir, son enseñanzas aquí desde el hogar, y los esperamos mañana. Síganos por YouTube, Centro Bíblico Nazaret, y por Facebook, Centro Bíblico Nazaret. Dios los bendiga, y no sé si te quieres despedir. Dios les bendiga, un abrazo a cada uno de ustedes a la distancia, que Dios los guarde. Esperamos que se hayan gozado con el mensaje y que Dios toque sus corazones allá donde quiera que estén. Dios les bendiga.